Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Seguimos saboreando la historia en los talleres de Mansilla de las Mulas del maestro José Ajenjo, discípulo de Víctor de los Ríos. Estas semanas dedicadas a los antiguos oficios. Sobre esta mesa, una rueda que tiene 2000 años, maestro. Sí, es un molino romano que pertenecía a la región de Lusitania. Y bien, pues dentro del ámbito de lo que es el molino, el personaje más típico era el molinero. Molinero es el que muele, la mola es el molino, la rueda, pero la rueda es muy posterior al molino romano. El primitivo molino romano, o el primitivo molino de rueda, sí, que se encuentra en Mesopotamia, en Asiria, en Egipto, era el que se practicaba la molienda manualmente. Eran dos piezas, una que era la parte inferior, esta, que iba sujeta en el centro por una especie de metal, con una clavija, y luego el que giraba, que era el de la parte superior, por donde discurría el mijo, el grano o el trigo, lo que fuera, y así va produciendo la molienda lo que era el resultado, la harina o la trituración de aquella legumbre o aquella leguminosa que introducían en el ámbito del molino. Bueno, en León hay zona de molinos, pero ¿son estos a los que nos estamos refiriendo? No, estos ya son posteriores. En el medievo, ya después de cuando comienzan los feudos y demás a repartirse la tierra, hay que pensar que en la zona del Bernesga, por ejemplo, pues teníamos registrados 15 o 20 molinos que pertenecían unos a la clerecía, a la iglesia, otros a alguna familia noble. Lo que sucede es que el primitivo, el verdadero origen del molino se encuentra en la parte de Mesopotamia y, como digo, en aquellas culturas que después posteriormente pues lo mecanizan. Ya surgen estos molinos de agua, estos molinos que llevan la rueda que va moviendo el agua y se mueven las dos ruedas que ya tiene la tolva encima donde se deposita el grano, y ya es una especie de artesanía mecanizada. ¿Qué velocidad de producción tenían este tipo de molinos? Bueno, los molinos de agua pues no era muy productiva, puesto que dependía todo el movimiento de la rueda según la fuerza de la inercia de la corriente. Entonces había molinos que molían a lo mejor pues 10 o 15 o 20 sacos al día, y otros que ya posteriormente, últimamente, ya cuando se mecaniza y ya cuando la fuerza del agua o incluso motores que ponían a las ruedas, pues era una producción mucho más amplia, llegando a moler incluso algunas veces hasta 30 y 40 sacos diarios. ¿Cómo era entonces la vida de un molinero desde que se levantaba? Bueno, pues yo me imagino un molinero, llámese molinero, de la época de las culturas antiguas, que le pusieran unos sacos para poder moler y que lo tenía que moler a mano. Imagínate con este molino, otro encima, girándolo, introduciendo el grano por arriba, y el pobre hombre, bueno, pues sería un trabajo arduo y además de un resultado pues poco satisfactorio, porque se le marcharía para los lados, aunque hacían una especie de cubierta de cajón, pero bueno, esto era pues muy rudimentario, muy arcaico, pero sí era muy original porque es la madre del origen de la molienda. Interesante vida la del molinero, como la del alfarero, el herrero y de todos los que estamos hablando en Lo que fuimos y no somos, en esta serie de capítulos de la historia de León dedicadas a los antiguos oficios. La semana que viene, uno nuevo.